La Unión Europea está estudiando la aprobación de una nueva ley de derechos de autor en Internet. El objetivo es dar mayor cobertura a la propiedad intelectual y a los derechos de autor para los contenidos publicados en la red. Esa nueva normativa podría prohibir algunas de las prácticas más habituales de los usuarios en Internet, como la publicación de memes, compartir fragmentos de noticias o capturas de pantalla. Según algunos expertos, se trata de un intento de limitar y controlar todo lo que se comparte en Internet, dotando de un mayor control de los contenidos publicados por las grandes compañías. Para otros supone un paso atrás en el libre ejercicio del derecho a la información. Un asunto que, como decimos y avanzamos en nuestra sala de invitados, vamos a tratar a continuación con Noemí Brito, que es abogada de Legistel y Contras. Noemí, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por venir un día más. Bueno, con esta nueva ley, ¿qué viene a cambiar en Internet? Bueno, la verdad es que es una ley polémica desde diferentes puntos de vista, es decir, no está contento con ellos casi nadie, básicamente pues porque por un lado supone una serie de obligaciones de control sobre esos contenidos en Internet a cargo de las propias plataformas tecnológicas, realmente afecta a las grandes plataformas tecnológicas, como habéis apuntado, y básicamente también un derecho de remuneración a cargo de, sobre todo, de los editores de prensa, que es el famoso polémico artículo 11 de este proyecto de ley, en el que básicamente estas grandes plataformas van a tener que pagar por esos contenidos que comparten los usuarios en Internet, con lo cual se plantea desde la óptica de las plataformas un descontento, pero por el otro lado también por parte de los usuarios plantea también grandes quebraderos de cabeza desde el punto de vista de sus libertades. Claro, luego podemos a lo mejor entrar en los detalles y en los ejemplos que nos va a mostrar Estíbaliz, pero claro, es que el debate es que ha sido tan encontrado que no nos ha quedado claro después de tanto leer, porque por un lado se protegen los derechos de los autores en la red versus el texto va a destruir Internet tal y como lo conocemos. Yo he leído las dos versiones, entonces, ¿en qué nos quedamos? Realmente yo creo que todo al final es un poco balancear. Quiero decir, es muy importante defender lo que serían los derechos de los creadores, de los creativos, de los autores, de los intérpretes, porque sin eso no existiría tampoco creación. Pero yo creo que al final es un poco poner puertas al campo, en el sentido de que a veces es muy complicado, sobre todo darle control a las propias plataformas, porque vamos a ver cuáles son los parámetros de control, cómo se va a poder controlar, es viable o no es viable según qué plataformas o agregadores de noticias controlar eso. Básicamente es bastante complicado. Se supone que se va a un entorno de licencias, favorables licencias, donde esas grandes plataformas tecnológicas tienen que llegar a acuerdos de licencias, sobre todo gestionados a través de las entidades de gestión de derechos, para poder usar y para compartir, mejor dicho, o difundir esos contenidos que suben los usuarios. Los usuarios al final no van a tener que pagar ese tipo de remuneraciones, tienen ciertas limitaciones, pero realmente sobre quien pesa ese derecho de remuneración básicamente es en las plataformas. En España ya tenemos el canon AEDE, que es algo similar. La diferencia es que ahora estos editores de prensa pueden incluso renunciar a ese derecho de remuneración, lo cual es algo distinto a que a día de hoy está la legislación española, que es un derecho irrenunciable. Con lo cual hay sentimientos encontrados desde ese punto de vista, ¿no? Y sobre todo si hay viabilidad de esas plataformas de controlar y sobre todo cuáles son esos parámetros. De hecho, la normativa es consciente de que se pueden producir situaciones de quiebra de los derechos fundamentales de las personas, porque evidentemente uno como usuario podrá subir contenidos y serán las propias plataformas, bajo esos criterios marcados básicamente en términos generales en la normativa aplicable, quienes decidan si se retiran o no se retiran, porque no cuentan ellos, las propias plataformas, con las licencias necesarias para permitir esa compartición. Con lo cual puede suponer pues que se eliminen o que se retiren o simplemente no se permita la publicación o la compartición de esos contenidos. Y ahí es donde incluso la propia norma, parece curioso, ya está poniendo la tirita antes de que realmente ocurran esos problemas, planteando la posibilidad de que los usuarios pueden incluso reclamar ante las propias plataformas a través de mecanismos ágiles, siempre operados, dicen, por personas. Todavía hay esperanza para los humanos y no a los algoritmos, que son los que van de alguna manera también a discernir bajo determinados parámetros qué se quita, qué se sube y qué se queda, básicamente. Con lo cual ahí tenemos un doble rasero desde el punto de vista de proteger, evidentemente, para que haya una mayor innovación, creación, pero por otro lado también no deja de ser poner, desde mi punto de vista, puertas al campo y luego, sobre todo,
la capacidad de viabilidad de las empresas para poder hacer esto, ¿no? El caso es que hay dos artículos muy en concreto que han generado toda esta polémica, Noemi, el 11 y el 13, ¿no? El 11 y el 13, ya estamos todos ahí con la marca 11-13, 11-13. Sí, realmente el 11 básicamente lo que plantea es ese derecho de remuneración que tienen que pagar, entre comillas, a estas plataformas tecnológicas, a los editores de prensa y agencias de noticias por esos contenidos que suben los usuarios en sus plataformas, y el 13 es el poder de control, ¿no?, de la eliminación de esos contenidos cuando esas propias plataformas no cuentan con esas licencias. Es decir, básicamente lo que dice la normativa es, oye, mantén tu casa limpia, es decir, también dicen que no les va a costar demasiado a plataformas como YouTube, etcétera, plantearlo, o Facebook, porque ya cuentan con algoritmos muy potentes que están permanentemente escaneando lo que se está produciendo en su red por un tema de derechos de autor, pero también por discurso de odio, temas relacionados con otra serie de actuaciones, fake news. Es decir, que al final lo que se viene de alguna manera es a intentar generalizar la aplicación de esos sistemas de control, que evidentemente es peligroso porque al final dejas esos criterios de determinación a algoritmos que se programan por las propias compañías, y muchas veces, bueno, pues también pueden tener sesgos de otro tipo, ideológicos, etcétera, que a lo mejor puedan plantear ciertas quiebras a esos derechos de libertad de expresión. Vamos a descender a los usuarios y luego vamos a las grandes empresas, si te parece. Por ejemplo, cualquier usuario que coja una foto que buscará foto de Cristiano Ronaldo, se me ocurre, para hacer una broma, para mandársela o para subirla a su perfil de redes sociales haciendo un comentario. Si esa foto tiene un copyright, pertenece a alguna agencia de publicidad, alguna agencia de prensa, ¿podría subirlo como usuario particular, como se hace ahora millones de veces? Sí, la norma básicamente no prohíbe que los usuarios usen contenidos en el marco de la legislación. De hecho, uno puede hacer un uso privado con fines no comerciales y no tendrá que pagar por esa remuneración a los editores de prensa porque corresponde a las plataformas. También pueden subir enlaces con ciertas, dice la norma, ciertas palabras que describan ese contenido. Lo que no queda tan claro, y es un poco, todavía dependerá de la definición legal que se vaya a plantear, es la subida de extractos de esos artículos o contenidos específicos, que se llaman en la terminología de los frikis, ¿no? Snippets, que son al final extractos de esos artículos en el sentido que comentas. Y ahí no queda tan claro que se puedan de alguna manera permitir en el marco de las plataformas. El usuario lo podrá subir, ¿vale? Pero la plataforma, conforme a esos criterios de control, podrá decidir si cuenta o no con licencias suficientes para hacer esa compartición y podrá vetar esa posibilidad de publicar porque la propia plataforma no cuenta con esas licencias y no quiere pagar por ellas. De hecho, hay una conocida página de Internet que se nutre de noticias, de titulares de otros medios de comunicación, que tiembla ante la posibilidad de que se lleve a cabo esta ley. En ese caso, ¿estaría vulnerando la ley de llevarse a cabo? Bueno, los agregadores de noticias, que es un poco el caso que comentas, pues sí que están bastante preocupados porque, sobre todo, en el caso español que comenta, no es que sea una gran plataforma mundial que cuente con medios suficientes para poder llevar a cabo todo este control, y la implicación de recursos y de gestión y de procesos es muy importante. Evidentemente les afecta, pero que vamos a ver cómo se desarrolla. También tenemos que pensar que no es una ley totalmente perfilada y cincelada, todavía falta que se cierre a nivel comunitario, será una directiva, con lo cual los Estados miembros tendrán margen de actuación. Claro. Y luego había una cuestión relativa a la Wikipedia, que también paró, una especie de huelga en el verano. Parece que se ha quedado fuera también de esta directiva, que podrá funcionar tal y como la conocemos hasta ahora, esa famosa Wikipedia. Los usuarios tienen margen de actuación, salvo este poder de control, y por otro lado también las enciclopedias en línea tipo Wikipedia e incluso también plataformas de código abierto quedarían fuera de lo que sería el ámbito de aplicación a priori de esta directiva, con lo cual, bueno, pues hay todavía ese margen. También se habla de otra serie de proveedores, como los proveedores y almacenamiento de contenidos en la nube. Es decir, hay ciertas empresas que, aunque gestionan por desarrollo de su actividad o pueden gestionar derechos de autor de terceros, pues bueno, pues quedan fuera del ámbito de aplicación. Pero los usuarios, yo creo que básicamente pueden estar tranquilos desde el punto de vista de la remuneración que se plantea y demás, pero desde luego hay un reto muy grande vinculado con la libertad de expresión, fundamentalmente, y la libertad de información. Quizás eso es lo que se pueda usar de una manera más torticera y pueda limitar al final
un medio como Internet para poder desarrollar y difundir ideas. ¿Y en qué punto se encuentra ahora mismo la ley? Porque vamos a ver, teniendo en cuenta que todavía se está negociando, ¿para cuándo podría estar prevista? Bueno, se está hablando de que a nivel comunitario tardará al menos un año, año y poco en decidirse, porque ahora se ha fijado la posición negociadora del Parlamento, pero ahora se tiene que seguir negociando con la Comisión Europea, se tiene que aprobar por el Consejo de la Unión Europea, de todos los Estados miembros, y de ahí saldrá una directiva que luego tendrá un plazo de transposición interna, o sea que a lo mejor estamos hablando del orden de 2 años, 2 años y medio al final, hasta que sea realmente efectivo en nuestro país. Bueno, pues veremos en qué queda este asunto, teniendo en cuenta ese trámite que todavía está en marcha. Noemí Brito, como siempre, un placer que esté aquí en Buenos Días Canarias. Gracias. Gracias. Hasta la próxima.